Como lo indicamos en el video anterior, vamos a tratar ahora lo que la propuesta nos deja para explicar sobre la oficialidad de cumplimiento. En unos segundos arrancamos. Siempre que iniciamos o que se está construyendo una regulación, hay ciertos segmentos que han de llamar la atención más a unos que a otros. Pensando que este es un canal y una serie de videos que hemos realizado para que los oficiales de cumplimiento puedan tener herramientas de apoyo en este proceso de consulta de esta propuesta, quería sugerirle que usted como oficial de cumplimiento ponga mucha atención a lo que se propone aquí. Lo que se propone aquí no está alejado de lo que debe ser, no está alejado de lo que las autoridades internacionales recomiendan y en algunos casos exigen, no está largo de la realidad que la doctrina sobre derecho preventivo nos plantea respecto de la oficialidad de cumplimiento. Pero nuestra llamada de atención desde ahora es que lo que esté plasmado en la regulación se lleve a la realidad, porque de lo contrario se asumen riesgos legales verdaderamente importantes. Así que véalo usted, analícelo usted como una normativa que quiere consolidar la posición del oficial de cumplimiento ante la alta administración de su empresa y ante los diferentes sectores o departamentos que hay dentro de la empresa obligada, dentro del sujeto obligado, especialmente tratándose de los sujetos obligados del artículo 14 de la ley 7786, que es la masa, la sustancia del sistema financiero. De manera que lo que está aquí es fundamental para beneficio interno y para beneficio del país, que se reconozca en la práctica, en la realidad. Haciendo esos comentarios preliminares, si usted desea puede estar también observando lo que es la normativa actual. El tema de la oficialidad de cumplimiento en la normativa actual se regula en el capítulo 8 de la normativa, a partir del artículo 27, el artículo 27 bis, 27 ter, 28, 29, 30, 30, fundamentalmente, respecto de la oficialidad de cumplimiento, ¿verdad? Ok, entonces vamos a arrancar y dependiendo del tiempo que nos lleve, lo haremos en un solo video o en un video adicional, ¿verdad? Lo que me interesa es que ustedes saquen un poco de su valioso tiempo y puedan estar enfocados en esto. Bien. Ok. Vamos con este artículo 27. Este artículo 17 es más o menos el artículo 27 actual, ¿verdad? De la normativa actual. ¿Ok? En este primer párrafo aparece la obligación de designar el oficial de cumplimiento titular y el oficial de cumplimiento adjunto. Pero quiero que ponga mucha atención a esto, no porque sea nuevo,
sino porque me parece que lo está diciendo con contundencia, ¿verdad? ¿No? Con contundencia. La intención del regulador es ser contundente en cuanto a los principios que protegen el bien o el accionar de manera eficiente de parte de la oficialidad de cumplimiento. Vea que dice quienes se deben dedicar a esta función a tiempo completo. Primera regla, no obstante que adelante establece la posibilidad de que haya, bajo ciertas condiciones, medios tiempos, ¿verdad? Especialmente luego de lo que hemos visto y vivido con el tema de la pandemia, pero bueno, vea que habla de a tiempo completo, con independencia y autoridad para la toma de decisiones. Repito, esto no es nuevo, esto está en la normativa actual. Sin embargo, vea que la norma empieza hablando de esto, y me parece a mí que es un mensaje claro de parte del regulador respecto de que le interesa muchísimo que el oficial de cumplimiento trabaje a gusto y pueda hacer las cosas como debe ser. ¿Ok? El segundo párrafo establece que la designación, el cese, las medidas disciplinarias y otros cambios en la posición del oficial de cumplimiento titular y el adjunto deben ser aprobadas por el órgano de dirección. Claro que sí, porque ellos rinden o dependen jerárquicamente del órgano de dirección, no de la gerencia, sino de la dirección. Además, para la designación y el cese que se debe informar a la superintendencia respectiva y a la UIF las calidades, atestados de los oficiales designados, información de contacto y las razones de cambio, en un plazo no mayor a 3 días hábiles posteriores a su aprobación por el órgano de dirección. Entonces, no solamente la contratación, sino también el cese de funciones de parte del oficial de cumplimiento titular y adjunto debe de informarse al regulador, a la superintendencia respectiva, sea su JEP, sea su JEVAL, sea su GESE, sea su PEN, dependiendo del sujeto obligado del cual estemos hablando, y a la UIF, ¿verdad? Hay que informar en el caso de un cese las razones del cambio, ¿ok? Las razones del cambio. Siempre ha sido cuestionable, más que cuestionable, es el tema de duda. Si alguna de estas autoridades puede hacer algo frente a la decisión de cese, frente a la decisión de cambio, ¿verdad? Yo pienso que es algo que es necesario valorar, aunque sabemos que cuando se despide a alguien, si no hay razones, pues obviamente podría la superintendencia oponerse a eso. Esa es la gran duda. Yo pienso que sí, si no, ¿para qué informar? Sin embargo, ya la parte personal del oficial de cumplimiento es algo que hay que valorar muy, muy concienzudamente para efectos de determinar si realmente esa es la mejor decisión. Sin embargo, esto es algo que hay que hacer como una sesión de lluvia de ideas, ¿verdad? A mí me gustaría que usted ponga su opinión aquí abajo del video, en la sección de comentarios. ¿Qué piensa usted? ¿Debería de la norma decir expresamente que la superintendencia podría argumentar en contra de la sustitución, en contra del cese del oficial de cumplimiento, para exigir que se le mantenga en el puesto? ¿Le agradaría a usted eso? ¿Valdría la pena sugerírselo a su JEP de manera expresa, no que venga por medio de una interpretación de un operador jurídico como
como lo soy yo, sino que quede clarísimo en ese sentido. El para qué. El para qué se le debe de informar tanto de la designación como del cese a la superintendencia y a la UIF, ¿verdad? Ok. Bien. El oficial de cumplimiento, dice el párrafo tercero, sustituirá al oficial titular en caso de impedimento o ausencia temporal del titular, sin perjuicio de que cada sujeto establezca una estructura de cumplimiento para el apoyo a estos dos funcionarios, donde pueda asignar más recursos humanos que coadyuven al desempeño de sus funciones. Bueno, el mensaje es claro para determinar la función del oficial de cumplimiento adjunto, pero también respecto de que no son solo ellos dos la estructura de cumplimiento, puede ampliarse y en algunos casos será necesario que eso se amplíe, ¿verdad? Pero eso es parte de la libre decisión interna de la administración de la empresa. Sin embargo, siempre el principio es que cumplimiento debe tener las herramientas necesarias para hacer una labor preventiva eficaz, eficiente. Entonces, si además del adjunto necesita 4 funcionarios más, es algo que hay que pedir, es algo que hay que solicitar, ¿verdad? Ok, bien. Este párrafo cuarto me parece que, partiendo los principios de lo que es el gobierno corporativo, la gobernanza estructural, establece una obligación bastante importante, en mi opinión, y es básicamente que la empresa esté preparada para lo que es un proceso de sucesión o de sustitución en el área de cumplimiento, estableciéndolo de esta forma o proponiendo la reforma. De esta forma dice que el sujeto obligado debe aprobar políticas enfocadas a desarrollar y cumplir procedimientos eficaces que permitan realizar un proceso de sucesión o sustitución de oficiales de cumplimiento, de oficiales de cumplimiento titular y adjunto, que demuestren la competencia, conocimiento y experiencia para los puestos, ya sea de forma temporal o permanente, en caso de despido o renuncia. Este proceso debe resultar expedito, oportuno y eficiente, y debe procurar disminuir o evitar las ausencias de este personal. Entonces, aquí está claramente el mensaje respecto respecto a la necesidad que quiere cubrir el regulador con esta propuesta. Deja claro de que este proceso de sucesión o de sustitución no solamente debe de ser eficaz y cuidar el tema de la idoneidad, sino también debe ser expedito, oportuno y eficiente. Dice así, oportuno y eficiente, y debe procurar disminuir o evitar la ausencia de este personal. Entonces, el regulador lo que quiere es evitar que la empresa se quede sin oficiales de cumplimiento operando, funcionando. Evitar que el sistema preventivo se quede sin acción, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que es algo que nos ha preocupado en el contexto actual de la pandemia, ¿verdad? Cuando estamos grabando estos videos estamos todavía en la pandemia. Esto lo digo por si usted lo está viendo muchos meses después. Y esa ha sido una de las preocupaciones, no que no exista oficiales de cumplimiento a titular o adjunto, sino que los envíen a sus casas a trabajar y no tengan las herramientas adecuadas. Es algo que veremos adelante cómo lo maneja la propuesta, pero claro que nos parece bien esta regla que se propone acá y que se deja muy claro. Luego el párrafo quinto establece la regla general de que
Cada integrante de un grupo o conglomerado financiero debe contar con su respectivo oficial de cumplimiento titular. Además debe nombrar un oficial de cumplimiento adjunto, quienes ejercerán sus funciones a tiempo completo. Esa es la regla general para ir pintando lo que va a ser el esquema de cumplimiento en la propuesta para los grupos o conglomerados financieros. Dice que el oficial de cumplimiento adjunto debe apoyar las funciones que el oficial de cumplimiento titular le encomiende. Entonces, claro que es una dependencia funcional del adjunto respecto del titular, pero bueno, deja claro ahí que el adjunto debe apoyar. ¿Esto para qué? ¿Para qué es que lo menciona? Bueno, ¿para qué es que lo mantiene con esa claridad? Bueno, sencillamente para que no se crea que entonces al adjunto hay que dedicarlo a otras cosas, porque ahí está el titular. No, se necesita enfoque, trabajo en equipo, desarrollo de la labor preventiva de manera eficiente. Esto es lo que nos establece en principio la propuesta de la norma 17, y me gustaría muchísimo recibir sus consideraciones, sus opiniones aquí en el espacio de comentarios aquí en YouTube, y que podamos interactuar al respecto, sin olvidar que sería muy importante que usted le haga llegar las inquietudes correspondientes a su jefe o bien a su regulador específico. El artículo 18 va a desarrollar el tema de la idoneidad del oficial de cumplimiento titular y adjunto. El párrafo primero habla de la idoneidad de ambos. Dice que deben contar con la formación académica, experiencia profesional relevante y el historial laboral o profesional que califican a la persona para la gestión de riesgos, en legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva del sujeto obligado. Establece el segundo párrafo un impedimento, pero remitiendo a otra normativa. No la vamos a ver aquí porque es una normativa que está vigente. Si alguno de ustedes quisiera que entráramos a grabar algunos videos sobre esa normativa y sobre ese tema específico, pues me lo envían en los comentarios o me envían un correo a oficialesdecumplimiento@gmail.com y entonces lo hacemos con mucho gusto. Este segundo párrafo establece que no puede ser designado como oficial de cumplimiento, titular o adjunto cuando el postulante presente cualquiera de los actos disciplinarios y judiciales indicados en los criterios para valorar la idoneidad de la dirección, administración, auditor interno y oficial de cumplimiento del reglamento sobre autorizaciones de entidades supervisadas por la SUGEP y sobre autorizaciones y funcionamiento de grupos y conglomerados financieros, y en los criterios para valorar la idoneidad de la dirección, administración, auditor interno y oficial de cumplimiento del reglamento sobre autorizaciones, registros y requisitos de funcionamiento de entidades supervisadas por la Superintendencia General de Seguros. Bueno, remite concretamente a la de seguros. Pareciera que lo quiere establecer de una manera general, no dice concretamente que sea solamente para los regulados por su SUGESE, ni mucho menos, entonces nosotros interpretamos que es general. Repito, si usted quisiera que viéramos esas normativas, me lo dice, pero como en principio es una normativa vigente que trae algunas aclaraciones en la propuesta, pues vamos a reservar un espacio al final de esta sección de la oficialidad de cumplimiento para darle una revisadita a ver cuáles son esos impedimentos, ¿está bien? Y cuáles son esos requisitos de idoneidad que se establecen en esas normas. Se lo prometo, lo vamos a hacer. El párrafo que sigue establece otro impedimento, y es que tampoco pueden optar por el cargo de oficial de cumplimiento titular o oficial de cumplimiento adjunto
las personas que posean más del 5% de las acciones del sujeto obligado. ¿Ok? Entonces, es por un evidente conflicto de interés, ¿verdad? Ok, pero dice posean más del 5% de las acciones del sujeto obligado. Entonces le lanzo esta pregunta. Entonces, uno que tenga hasta el 5% de las acciones del sujeto obligado o menos, podría aspirar u optar a este cargo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina usted? Envíeme su opinión ahí en la cajita de comentarios abajo del video. De acuerdo a lo que interpretamos nosotros en el área legal, las personas que posean más del 5% son las que posean el 5.01%. De ahí para arriba. Entonces, alguien que tenga el 5% o menos, parece que sí podría, ¿verdad? Esa es una forma de interpretación que se denomina a contrarius sensu, ¿verdad? Eso es lo que manejamos. A mí honestamente yo soy del criterio de que ningún accionista, por más mínima que sea su tenencia accionaria, ningún accionista debería de ejercer este cargo. Me parece que es un conflicto de interés complicado de manejar, ¿verdad? Pero entiendo que su jefe ha venido siendo un poco abierta en esto. Y ahora que hemos estado con la implementación de la regulación de APNFDs o para las APNFDs, su jefe en el caso de las APNFDs ha dicho, bueno, tratándose de estructuras pequeñas, de bajo presupuesto, es posible que el propietario pueda hacer las labores de oficialidad de cumplimiento. Lo ha dicho. Aún no lo ha puesto por escrito, pero lo ha dicho y lo está aceptando. Lo está aceptando hasta el momento. ¿Ok? El párrafo siguiente establece un poder de veto. Un poder de veto interesante, pero de mucha responsabilidad, ¿verdad? La superintendencia respectiva podrá objetar el nombramiento o solicitar la destitución del oficial de cumplimiento titular y o del oficial de cumplimiento adjunto cuando se presente cualquiera de los actos mencionados en este artículo, ¿verdad? Ok, número 1, la superintendencia respectiva, su jefe, su jeval, su jefe, su PEN, podría objetar el nombramiento. Mire, este señor no, esta señora no, porque no reúne los requisitos que viene diciendo el artículo 18, ¿verdad? O bien resulta que tiene un poco más del 5% de las acciones del sujeto obligado. Entonces, objeto el nombramiento. Si, por ejemplo, fue una posición que no tenía al inicio el candidato y no tenía el 5%, pero luego en el proceso llegó a tenerlo, a rebasar el 5%, pues entonces ahí la superintendencia podría solicitar la destitución del oficial de cumplimiento por cuanto no reúne ese requisito. Por ejemplo, estoy poniendo solamente ejemplos de acuerdo a la propuesta de la SUGEP, ¿verdad? De los reguladores realmente, y en este caso concretamente del CONACYT. Pero es un poder de veto interesante, pero también de gran responsabilidad por el regulador, pero también le dice al sujeto obligado, debe tener cuidado cuando va a hacer el nombramiento porque lo pueden vetar de acuerdo a lo que dice el párrafo, ¿verdad? No es sacar un as de la manga y decir, se me ocurre que no por esto, esto y esto, no. Es de acuerdo a lo que viene diciendo esta disposición. Luego, el artículo siguiente nos establece varias cosas importantes como la facilidad de acceso a información de parte de la oficialidad de cumplimiento, la especialidad en el ejercicio de su cargo, y la exigencia para la administración del sujeto obligado de tener
a la oficialidad de cumplimiento en una formación continua y especializada sobre el tema. Veamos cómo lo propone. Dice que el oficial de titular, el oficial de cumplimiento titular y el oficial de cumplimiento adjunto deben tener acceso a toda la información necesaria para realizar sus funciones, y no debe tener responsabilidades o participación en las líneas de negocio del sujeto obligado. ¿Ok? Entonces vea qué interesante, porque deja claro que nadie le puede obstaculizar el acceso a la información que requiere cumplimiento en la figura del oficial titular o del oficial adjunto para poder desarrollar su labor. Nadie en la empresa puede obstaculizarle ni negarle esa información. ¿Ok? Pero además agrega que no debe tener responsabilidades o participación en las líneas de negocio del sujeto obligado. Entonces, se está cuidando con un potencial conflicto de interés. ¿Ok? Entonces, aquella historia de que dedicamos a la oficialidad de cumplimiento a hacer varias labores, unas que no tienen nada que ver con cumplimiento, aunque sea el área de negocio, lo elimina. Aquí volvemos con la interpretación, porque habla y no deben tener responsabilidades o participación en las líneas de negocios del sujeto obligado. ¿Qué será las líneas de negocio? ¿Será el área de mercadeo, el área de desarrollo de productos, el área de ventas? ¿Qué será? ¿Qué quiere decir? No lo aclara, aunque entendemos el por qué y el para qué. Deberíamos de sugerir a su jefe que aclare qué quiere decir con líneas de negocio del sujeto obligado. Surge la pregunta, entonces, ¿en cualquier otra área que no sea la línea de negocios del sujeto obligado podría tener responsabilidades o participación? En mi opinión no debería ser así, debería dedicarse exclusivamente a eso. Pero pareciera que está dejando una posibilidad. Yo entiendo que en el tema de las APNFS se sea un poco más flexible en consecuencia o como consecuencia de que la gran mayoría de APNFS son pequeñas, ¿verdad? Incluso de poco personal y de pocas áreas de operación y funcionamiento. Pero ya cuando estamos hablando de ustedes, de los que están detallados en el artículo 14 de la ley 7786 y regulados por cada una de las superintendencias, me parece que es difícil, ¿verdad? Es difícil. Entonces es algo que me parece que su jefe debería dejar claro para luego evitar interpretaciones que den al traste con el principio o el espíritu preventivo de la normativa, o bien con la misma estabilidad laboral de los oficiales de cumplimiento titular y adjunto. Entonces yo sugeriría a su jefe que aclare este tema. Y luego dice que ambos oficiales deben contar con acceso a formación continua y especializada en legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, para mantener y mejorar sus competencias relacionadas con sus áreas de responsabilidad. Vea que está hablando de formación continua, y continua es todos los días, es constante, ¿verdad? Y hoy en día hay servicios de formación continua. Nosotros tenemos servicios de formación continua, de asesoría de formación continua y especializada para los oficiales de cumplimiento, y lo tenemos hace tiempo. Lo que pasa es que normalmente las empresas no invierten en esto. De acuerdo a la normativa, es obligación invertir en esto, y esto no es nuevo, esto viene desde hace mucho tiempo. Sin embargo, creo que le ha faltado fuerza y confianza al área de cumplimiento para presionar un poco sobre este tema. Y cada vez entonces la normativa tiende a ser más clara,
para que no haya temas de confusión ni temas de interpretación, ni que la alta administración se niegue a aportar el presupuesto que corresponde para esos fines, ¿verdad? Ok, y el último párrafo habla del esquema corporativo y dice que el oficial de cumplimiento, titular corporativo y el oficial de cumplimiento adjunto corporativo deben contar con las competencias profesionales, académicas y laborales requeridas para el oficial de cumplimiento titular y oficial de cumplimiento adjunto descritos en este artículo. Es decir, deben de tener la misma, deben de ser idóneos los oficiales de cumplimiento titular y adjunto cuando se trata de corporativos, ¿verdad? ¿Ok? El mismo requisito de idoneidad se aplica en estos casos por razones obvias. ¿Ok? Bien. Vamos a ver, bueno, más bien vamos a dejar aquí este video y luego vamos a entrar en el video número 6 a conversar de las funciones de la oficialía de cumplimiento. Esto lo hago básicamente para concentrarnos un poco en ese artículo 19 y que además ustedes tengan tiempo para ver este video, escucharlo y enviar en la caja de comentarios sus consideraciones, ¿ok? Pero lo invito a que no se pierda el video siguiente, el video 6, a donde iniciaremos hablando del artículo 19 que detalla las funciones de la oficialía de cumplimiento. ¿Ok? Nos vemos en unos minutos en el video número 6.